Deuteronomio capítulo 18 y versículos del 9 al 14. Que dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Quiero decirles que cuando leemos estas indicaciones, tenemos que entender que fueron dichas por parte de Dios a través de Moisés a su pueblo Israel. Y quizás algunos pudieran decir: bueno, yo no soy israelita. Bueno, yo no pertenezco a ese pueblo. Pero si ustedes van concretamente al versículo 12, encontramos lo que dice: porque es abominación para con Jehová. ¿Y qué dice allí? Ya esto va más allá del pueblo judío, ¿no? Cualquiera. Así que si es judío, si es mexicano, si es norteamericano o estadounidense, o como les decimos aquí, gringos, quien quiera que sea, es la ley de Dios. Es decreto del Señor, del Creador del universo. Y como les dije, como estamos en víspera de las fiestas, porque así lo presenta el mundo hoy día, de Halloween, y luego Día de Muertos, y que fieles difuntos, pues yo no sé qué tan fieles hayan sido. Difuntos sí, difuntos ni duda cabe, ¿verdad? Es que traigo ante ustedes este pequeño mensaje. En efecto, el mundo lo presenta como días de fiestas, porque así surgieron celebraciones de júbilo y fiestas, pero totalmente del paganismo, además demoníacas. Y el mundo y los gobiernos hoy lo están disfrazando como celebraciones culturales y tradicionales, o como parte del folclore, en nuestro caso del pueblo mexicano. Bueno, Halloween no es parte de nuestra cultura, no es parte del folclore mexicano. Halloween o la Noche de Brujas se origina en Europa Central por tribus denominadas los celtas, que vivían en Inglaterra de hace 3000 años o más, que vivían en Escocia, que deambulaban también inclusive hasta por España de aquel entonces, y que también a los países escandinavos. Entonces, los ministros de estos pueblos, y cuando uso la palabra ministro me refiero a los líderes religiosos. ¿Cómo le llaman a los líderes religiosos hoy?
chamanes, ¿no? ¿Sí han oído ese término? Chamanes. Bueno, uno de los dioses de estos europeos centrales, que se denominaban celta, cultura de los celtas, era el dios Samaín. ¿Noten el parecido de Samaín y Shaman? Y era el dios de la muerte. Y era una festividad de fin de año, porque el año terminaba, el año de los celtas terminaba por estos días, celebrando el final de las cosechas, pero el fin del año y el inicio de un nuevo año. Y de ahí surgen los disfraces de muertos, de brujos, de brujas, de duendes, de troles, de chaneques, como le quieran ustedes llamar. Porque la idea y la enseñanza de estos pueblos a través de sus chamanes, que ya les dije de dónde pudiera ser la raíz de Samaín, el dios de la muerte, era para darle la bienvenida a los espíritus buenos, pero también para darle el repudio a los espíritus malos. Entonces era una fiesta concretamente de índoles espirituales, donde el jefe religioso, el chamán o el sacerdote, como le llamaban druida en su idioma de ellos, era poseído por los espíritus. ¿Le suena esto parecido a lo que se practica en el espiritismo de hoy? Pero no solamente lo celebraban ellos, o sea, este tipo de creencias no solamente era propiedad de los celtas. Resulta que también el culto a la muerte estaba en la cultura de los egipcios, hasta los embalsamaban, ¿no? Los momificaban y les ponían sus mejores comidas, así se han encontrado según los arqueólogos, ¿no? Y en muchas naciones, en China también, en Japón también, aquí en México también. No me acuerdo el dios de la muerte de aquí, del México prehispánico, pero también ellos tenían todas estas creencias que han ido cambiándose en expresiones físicas, pero que en el corazón sigue siendo lo mismo. Y luego con la nueva escuela, que es cultural, que es folclore, que es tradición, pues ya sabemos que es tradición porque año con año, por muchos años los mexicanos, antes de la conquista y después de la conquista, se ha celebrado el Día de Muertos. Y la celebración del Día de Muertos la instituyó la Iglesia Católica Romana en el siglo VIII, es decir, allá por el año 800, un papa dijo que después del 31 de octubre lo iban a pasar a 1 y 2 de noviembre, que es lo que conocemos como los fieles difuntos, en un esfuerzo por evangelizar a los celtas. Y luego de evangelizar a los celtas conquistaron, ¿se dan cuenta? Y así los conquistadores nos trajeron el culto de Día de Muertos. Y estoy diciendo culto porque eso es. ¿Por qué digo que es culto? ¿Cómo le llaman a las cosas que traen? ¿Cómo le llaman? ¿Y qué es una ofrenda? Es una expresión de adoración. Usted que prende veladoras está adorando. Esto es terrible, hermanos. Pero nos los han disfrazado como cultura. Nos los han disfrazado como folclore, pero le quitamos el disfraz y ¿qué queda? Culto a Satanás, culto a los demonios. Y si notan ustedes, mis queridos y amados hermanos, ese culto
a Satanás y a los demonios, es la expresión de un corazón sin Dios y sin Cristo. Es la expresión de un corazón vacío y que intenta llenar ese vacío por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Y aunque hay muchas prácticas de santería mientras ejerce esto, es un esfuerzo religioso de llenar ese vacío, pero ni la religión ni los medios por nosotros mismos pueden llenar ese vacío, solo el Señor Jesucristo. Y ese corazón se expresa así, su religiosidad y su fervor, porque no reconoce que hay un solo Dios, único y verdadero, creador y sustentador de su creación, de quien viene toda dádiva y todo don perfecto. Cuando Dios le da estas exhortaciones, ¿qué les puedo decir? Estos mandamientos, cuando Dios da estas indicaciones, era la palabra preciosa para que estaba buscando. Cuando Dios da estas indicaciones a Israel, era porque Él los había liberado de la esclavitud y los había santificado para Él, es decir, los había apropiado como su pueblo y tenían que ser diferentes a los demás pueblos. Y la razón concreta por la que Dios destruye a estas naciones que habitaban en esa tierra, conocida como Palestina, como Israel, era porque practicaban estas cosas. Cuando Dios le dice que ninguno de ustedes pase a sus hijos o hijas, según sea el caso, por fuego, es porque se estaba refiriendo a una divinidad cananea que se llamaba Moloch, y era un muñeco con figura de hombre, pero a la misma vez con su estómago, ¿cómo quiero decirles? Con una abertura donde se ponía el fuego, y los brazos extendidos de ese muñeco, de ese mono llamado Moloch, se ponían al rojo vivo. Entonces lo que hacían estas culturas era sacrificar a sus hijos e hijas de esa manera para tratar de apaciguar la ira de sus dioses, en este caso del dios Moloch, que no es Dios. Tenía ojo, pero no veía. Tenía manos, pero no las podía mover, estaban rígidas. Y sus manos eran el altar para hacer sacrificios humanos. Porque así es el corazón del hombre que no teme a Dios. Es capaz de hacer sacrificios con tal de conseguir algo en su beneficio. Por eso cuando en el libro de Job, en el capítulo 1, encontramos que junto con los ángeles de Dios se mete también Satanás, y Dios le pregunta de dónde vienes, y ¿qué dijo él? De recorrer la tierra. Y el apóstol Pedro nos dice que él anda recorriendo la tierra. ¿Con qué propósito? Porque anda alrededor buscando a quién devorar. Y el Señor Jesucristo dijo que el diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir. El diablo ofrece mucho, pero lo único que da es la muerte. Ofrece deleites y delicias, pero lo único que queda al final son lágrimas y dolores amargos. Porque mal paga el diablo a quien bien lo sirve. Le promete el cielo y la gloria, pero le da el fuego y el infierno. Y desde aquel entonces, hermanos, Satanás ha hecho creer a toda la humanidad que ¿qué de malo tiene? Y muchos hermanos en la fe me han dicho, pastor, pero ¿qué de malo tiene? Yo pregunto, ¿y qué
bueno tiene celebrar la muerte? ¿Qué de bueno tiene celebrar a los altares? Estos días nuestros niños van a ser obligados a llevar ofrenda, a estar en los altares, a rendirle culto, a rendirle adoración a la muerte. Y usted como padre lo lleva contento porque su hijo va a participar. Y usted está llevando a la ruina a sus hijos. Porque le está llevando a adorar a los demonios. Porque ya vimos en la lectura bíblica que detrás de estos altares falsos están los demonios. ¿Y quién promueve todo esto? Satanás. El que se considera como el señor de las tinieblas. Hoy en nuestro país nos quieren meter a fuerza que es cultural, que es parte de la cultura. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Culto a los muertos nos los trajeron los conquistadores, como os dije, a través de los frailes. Pero la celebración de Halloween nos la trajeron los americanos. Halloween llegó en 1840 a los Estados Unidos y a nosotros nos llegó, no tiene mucho, ya nos llegó, ¿qué le gusta? ¿30 años? Tiene que nos llegó. No es que algunos no supieran de ellos, sino que nos llegó para quedarse. Nos llegó la hamburguesa, ¿no? Pero también nos llegó Halloween. Por ahí entre 30, 40, 50 años. Yo no estoy siendo preciso, estoy diciendo que es de reciente adquisición en México. Porque así es el espíritu del hombre. Darle rienda suelta, como se dice popularmente, a la hilacha. Hoy en la nueva escuela se está enseñando que no se le corrija a los niños. Si el niño quiere ser niña, déjelo, está bien. Si la niña quiere ser niño, déjelo, está bien, usted no tiene por qué impedirle. Y hay órdenes, y aquí tengo por lo menos una maestra, hay órdenes de que si quieren llegar los niños con falda, el maestro no puede regresar. Así está la situación. Yendo en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Y quién es el que promueve que se vaya en contra de Dios? Si están conmigo, amados hermanos, ustedes que me están escuchando, yo no estoy aquí de fanático. Yo no estoy diciendo aquí que no celebres su cumpleaños, que no celebres. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo, miren, concretamente contra Halloween y Día de Muertos, que nos los están vendiendo como fiesta, que qué de malo tiene, que nos los están vendiendo como cultura. Oiga, si la cultura es el arte de aprender y enseñar, ¿qué se puede aprender de un altar a los muertos? ¿Qué se puede aprender de ponerle unas veladoras, unos cirios a las tumbas? ¿Qué de malo tiene, pastor, tatuarse? Porque también no me han reclamado. Lo dice la Biblia. No debes desajar o marcar tu cuerpo. La Biblia lo dice. Yo no me estoy inventando nada. No hace mucho en una reunión de pastores yo me atreví a decir que sería bueno que cuando nos pongamos a predicar en la palabra lo hagamos con Biblia, y no faltó quien me refutara. No, es que las nuevas generaciones hay que tomarla en cuenta. Y miren cómo con facilidad podemos hacer a un lado la Biblia, y muchos hoy ya no traen mi Biblia. La traigo en mi celular, pastor, la traigo en mi tablet. Pero eso lo sabe el inconverso. Pero si el inconverso lo ve usted que trae con Biblia, ¿qué piensa el inconverso? ¿Trae usted una Biblia? ¿Qué piensa el inconverso? Ese es un hermano, ¿sí o no? Ese ha de ser un cristiano, va a su iglesia. Si no abrimos la boca para decir que Jesucristo es el Señor, por lo menos que esa sencilla acción de traer nuestra Biblia en la mano sea un testimonio para los que viven en tinieblas. Digo, ¿no?
Y entonces, mis queridos, amados hermanos, ¿por qué recomiendo que no se celebre ni Halloween, ni se participe en los días de muerte, de los muertos? Número uno, Dios lo prohíbe. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que dijo no te lo permito? ¿Quién dijo eso? Y no te permito ni agoreros, ni adivinos, ni quirománticos, ni hechiceros, ni magos, ni te inclines a la idolatría, que era lo de Moloch, lo de presentar a los niños. ¿Verdad? ¿Se dieron cuenta? Lo dijo Dios. Y como dije hace un rato, si alguien dice, pero ¿qué de malo tiene? Yo pregunto, ¿y qué de bueno tiene? Ir en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Qué de bueno tiene? Porque participarlo y celebrarlo, y digo esto porque inclusive pastores se están disfrazando, están celebrando los templos, las iglesias cristianas están, hermanos, poniendo arreglos con motivos de los muertos. Pastores lo están haciendo. Y yo le pregunté un día a uno, oye, ¿por qué lo haces? Es para mantener viva mi congregación, para que vean que vamos caminando, vamos evolucionando. Ya no vamos a llamarle iglesia, vamos a llamarle comuna. Comuna. Ah, caray. ¿Quién le puso el nombre iglesia? ¿Quién le puso el nombre? Jesús. El Señor Jesús, hermanos. Vean. ¿Por qué no debemos celebrarlo? Porque no glorifica a Dios. ¿A quién glorifica? Ya leímos que los muertos no alaban a Dios. ¿Lo notaron cuando leímos en los Salmos? Los muertos no lo alaban. ¿Sí se acuerdan que lo leímos o no? Y hoy, hermanos, muchas personas, inclusive creyentes, están haciendo de sus padres difuntos dioses. Es que mi papacito me está cuidando del cielo. No, ningún papá cuida a sus hijos desde el cielo. Nadie, eso es mentira del diablo. Es que mi madrecita me alumbra desde el cielo. No es cierto. Eso es demoníaco. Ni tu papá difunto, ni tu mamá difunta te cuida del cielo. Ni tu hermano se convirtió en ángel. Porque hay muchos que dicen, es que se convirtió en angelito. No es cierto. Una viuda me dijo, oye, es que mi esposo me cuida desde el cielo. No, eso no es cierto, es demoníaco. Eso es del diablo. Aquí dice que ni se consulte a los muertos. ¿Lo notaron? Entonces, todas esas prácticas, hermanos, son de las tinieblas, son del diablo, son de los demonios, la idolatría y todo lo que se menciona allí. No glorifica a Dios. No glorifica a Dios. Y en tercer y último lugar, pudiera haber muchas razones, pero pues el tiempo vuela, ¿no? La tercera razón, ¿por qué no debemos de participar en estas celebraciones que nos las quieren vender como folclore y como cultura mexicana? Son fiestas satánicas y diabólicas, donde la brujería, donde la hechicería, donde los sacrificios humanos hoy en el siglo XXI se están realizando, derramamientos de sangre se están haciendo. Hoy en el siglo XXI. En tercer lugar, hermanos, no nos conviene, no es lícito. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Todo me es lícito, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo está permitido, pero no todo edifica mi fe, no todo edifica mi vida cristiana. No es conveniente. Número uno, Dios lo prohíbe. Número dos, ¿se acuerdan que dije número dos? No glorifica a Dios. Glorifica a Satanás y los demonios. Y número tres, no nos edifica a nosotros los creyentes.
no es bueno para nuestra fe. Porque en estos días, hermanos, se hacen conjuros, se hacen rituales, se hacen sortilegios. Me dijo un pastor, me dijo uno que se acaba de convertir, que tienen tu foto en una cueva. Tienen mi foto en una cueva, pues que la tengan. No me afecta en lo más mínimo. Y no porque yo sea muy valentón o una chucha cuerera, sino porque sé que quien me cuida es Jehová Dios de los ejércitos. Leímos nuestro único refugio. ¿Se acuerdan que lo leímos? El único que sí ve y que sí escucha y que sí habla. Y yo no estoy diciendo que Dios nos viene a hablar así físicamente, nos está hablando por la palabra de Dios. Porque ese es nuestro credo, que Dios nos ha hablado por Jesucristo. Por eso yo no celebro esta fiesta, ni estoy de acuerdo porque son fiestas de las tinieblas, porque es un culto satánico. Y aunque tenemos la libertad para decidir, seamos sabios. ¿Qué es lo que nos edifica? ¿Qué es lo que nos conviene como creyentes en nuestra fe? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? ¿Y qué dice Dios? Dios dice, no, un tajante, no. Y espero, mis queridos hermanos, que vayamos cambiando el chip. Ay, pastor, si es mi muertito. Los muertos, dijo el Señor Jesús, muertos están. Los muertos, dijo el Señor Jesús, muertos están. Y no podemos andar indagando, ni podemos estar trayéndole sus panes y sus chocolates y su mezcal, porque así es, ¿no? Y todo eso es ofrenda. Y si es ofrenda, entonces ¿qué es? Es culto. Y es culto a las tinieblas. Por eso los creyentes no celebramos. Dice la Biblia, no participes. ¿Qué dice la Biblia? Repréndela. ¿Qué dice la Biblia? No deis lugar al diablo. Amados, oigamos la voz del Señor y no caigamos cautivos en los agentes satánicos que Satanás está usando para engañar. Recuerden que la Biblia dice que es capaz de disfrazarse de ángel de luz. Por eso se lo ilustré citando Job capítulo 1, cuando Satanás llega a la misma presencia de Dios, ahí mezclado entre los demás ángeles, con tal de hurtar, matar y destruir. Pero a nosotros nos ha llegado la luz de Dios en Cristo Jesús. Y cuando llegó Jesucristo a nuestro corazón, llegó la vida, Él dijo, y vida abundante. Somos hijos de la luz. Vivamos la vida abundante en Cristo Jesús y no participemos en esas celebraciones que son obras de las tinieblas. Amén.